Mi nombre no importa. Lo que importa es cómo desenmascaré al médico más peligroso de España. Esta es la historia de cómo el doctor Carlos Mendoza, el cirujano más respetado de Madrid, asesinó a más de 40 pacientes para vender sus órganos. Y como una autopsia que no cuadraba me llevó a descubrir la red de tráfico de órganos más sofisticada de Europa. Bienvenido a Tras la Pista. Pausa breve. Si esta investigación te hace dudar antes de tu próxima cirugía, no olvides seguir el canal y activar las notificaciones. Porque después de escuchar esta historia, vas a mirar a los médicos de manera muy diferente. El doctor Carlos Mendoza era una leyenda de la medicina española. A los 52 años, tenía 30 años de experiencia, había salvado miles de vidas, y dirigía la Clínica San Rafael, el hospital privado más exclusivo de Madrid. Sus pacientes eran políticos, empresarios, celebrities. La lista de espera para ser operado por él era de 6 meses. Tenía las manos más precisas de España y una reputación impecable. Carlos había estudiado en Harvard, trabajado en los mejores hospitales de Europa, y era pionero en técnicas quirúrgicas innovadoras. Sus colegas lo respetaban, los medios lo adoraban, y los pacientes lo veneraban como un salvador. La Clínica San Rafael era su reino, tecnología de última generación, quirófanos futuristas, y un equipo médico de élite que él había seleccionado personalmente durante años. Pero detrás de esa bata blanca y esa sonrisa tranquilizadora, se escondía el depredador más calculador que he conocido. Un hombre que había convertido su juramento hipocrático en una licencia para matar. Carlos veía a cada paciente no como una vida que salvar, sino como una fuente de órganos que vender. Lo que no sabía era que yo estaba a punto de convertirme en su paciente más peligroso. Todo comenzó el 12 de septiembre de 2024, cuando recibí una llamada del forense municipal. Ana Ruiz, empresaria de 34 años, había muerto durante una cirugía de apéndice rutinaria en la Clínica San Rafael. Es extraño, me dijo el doctor Vega, el forense. Una apendicectomía simple no debería causar muerte súbita. Y hay algo raro en la autopsia. Ana había ingresado el martes por la mañana con dolor abdominal. El diagnóstico del doctor Mendoza fue apendicitis aguda que requería cirugía inmediata. Una operación que él había realizado cientos de veces sin complicaciones. Pero Ana nunca despertó de la anestesia. Paro cardíaco súbito a las 3:17 de la madrugada, oficialmente por complicaciones imprevistas durante el procedimiento. Lo que me llamó la atención no fue la muerte en sí. Las cirugías, incluso las simples, siempre tienen riesgos. Fue la autopsia. El forense había encontrado que el apéndice de Ana estaba perfectamente sano. No había signos de inflamación, infección, o cualquier condición que justificara cirugía urgente. Pero más perturbador, Ana tenía incisiones quirúrgicas que no correspondían con una apendicectomía. Cortes más profundos, más extensos, y en áreas que no tenían relación con la extracción del apéndice. Era como si alguien hubiera estado buscando algo más dentro de su cuerpo. Decidí investigar más profundamente los registros de la Clínica San Rafael. Lo que encontré me heló la sangre. En los últimos 18 meses, la clínica había tenido una tasa de mortalidad del 8% en cirugías que normalmente tienen mortalidad menor al 1%. 15 pacientes habían muerto durante procedimientos rutinarios que deberían haber sido completamente seguros. Caso 1, Miguel Torres, 28 años. Cirugía de hernia. Murió por complicaciones cardiovasculares. Caso 2, Carmen López, 45 años. Extracción de vesícula. Murió por reacción alérgica inesperada. Caso 3, Roberto Fernández, 31 años. Cirugía de rodilla. Murió por embolia pulmonar. Todos habían sido operados por el doctor Mendoza. Todos habían muerto durante la madrugada. Y todos, según las autopsias, presentaban incisiones quirúrgicas más extensas de lo necesario para sus procedimientos. Pero había un patrón aún más siniestro. Revisé los registros de donación de órganos en España durante el mismo periodo. Había habido un aumento inexplicable del 340% en órganos disponibles para trasplante de donantes anónimos en hospitales privados. Órganos que aparecían en el sistema de trasplantes sin documentación completa sobre su origen, pero con certificados médicos firmados por el doctor Carlos Mendoza. Las piezas comenzaban a encajar, y el rompecabezas formaba la imagen más aterradora de mi carrera. Carlos no estaba salvando vidas. Las estaba cosechando.
Necesitaba evidencia sólida antes de acusar al cirujano más respetado de España de asesinato múltiple. Comencé solicitando acceso a todos los historiales médicos de pacientes fallecidos en la clínica San Rafael. El doctor Mendoza cooperó completamente. Por supuesto, detective. La transparencia es fundamental en medicina. Cualquier cosa que pueda ayudar a mejorar nuestros protocolos. Pasé 3 días analizando cada expediente médico. Los documentos eran impecables, diagnósticos detallados, procedimientos justificados, complicaciones explicadas científicamente. Pero había inconsistencias sutiles que solo alguien con sospecha específica podría detectar. Primera anomalía: los tiempos de cirugía eran mucho más largos de lo normal. Una apendicectomía que debería tomar 45 minutos duraba 3 horas. Segunda anomalía: todos los pacientes fallecidos habían recibido anestesia general administrada personalmente por el doctor Mendoza, no por anestesiólogos especializados. Tercera anomalía: las muertes siempre ocurrían entre las 2 y 4 de la madrugada, cuando el hospital tenía personal mínimo de guardia. Decidí investigar las finanzas de la clínica. Los registros públicos mostraban que la clínica San Rafael había experimentado un crecimiento financiero extraordinario en los últimos 2 años, especialmente en una división llamada Servicios Especializados que no aparecía en su página web. También descubrí que el doctor Mendoza había realizado múltiples viajes a países con regulaciones laxas sobre trasplantes de órganos: Turquía, India, Filipinas. Era hora de averiguar qué estaba haciendo realmente en esos quirófanos durante la madrugada. Para obtener evidencia directa, necesitaba estar dentro de la clínica San Rafael durante una de las cirugías nocturnas del doctor Mendoza. Desarrollé un plan de infiltración complejo pero necesario. Creé una identidad falsa como paciente, empresario próspero con hernias inguinales que requerían cirugía. El perfil perfecto para atraer la atención de Mendoza: adinerado, sin familia cercana, y con condiciones que justificarían anestesia general. Me sometí a exámenes médicos reales para establecer credibilidad. Falsifiqué historiales médicos mostrando que era el tipo de paciente que Mendoza prefería: saludable, con órganos en excelente condición, y con seguro médico que cubriría cualquier complicación. El 15 de octubre conseguí cita con el doctor Mendoza. Su evaluación fue reveladora: se concentró mucho más en mi salud general, función renal y condición cardiovascular que en las hernias específicas que supuestamente me molestaban. Necesitamos cirugía inmediata, me dijo. Sus hernias están más complicadas de lo que aparenta. Podríamos programar la operación para mañana por la noche, cuando tengo disponibilidad para casos complejos. Cirugía nocturna. Exactly lo que esperaba. Esa noche instalé discretamente una microcámara en mi ropa hospitalaria y un dispositivo de grabación de audio que activaría automáticamente durante la anestesia. Si el doctor Mendoza planeaba convertirme en su próxima víctima, yo tenía planes de convertirlo en mi próximo arrestado. La noche del 16 de octubre ingresé a la clínica San Rafael como paciente. El protocolo parecía normal: preparación prequirúrgica, firma de consentimientos, charla tranquilizadora con el doctor Mendoza. Pero noté detalles inquietantes. El equipo médico era mínimo: solo Mendoza, una enfermera y un anestesiólogo que parecía nervioso. No había observadores médicos ni protocolos de supervisión normales. No se preocupe, me dijo Mendoza mientras preparaba la anestesia. En unas horas despertará como nuevo. Bueno, casi nuevo. Esa última frase me confirmó que algo estaba terriblemente mal. La anestesia comenzó a hacer efecto, pero mi dispositivo de grabación continuó funcionando. Durante las siguientes 4 horas, grabó una conversación que se convertiría en la evidencia más incriminatoria de mi carrera. A las 11:47 de la noche, Mendoza: enfermera, preparemos la mesa para extracción múltiple. Este tiene riñones excelentes. A las 12:15 de la noche, Mendoza: contacta a Mumbai. Tenemos riñón tipo A, hígado parcial y córneas. Precio habitual. A las 1:33 de la madrugada, enfermera, ¿qué hacemos si despierta? A las 1:34 de la madrugada, Mendoza: no despertará. Nunca despiertan. Durante 4 horas, grabé en detalle cómo el doctor Mendoza planeaba extraer mis órganos vitales para venderlos en mercado negro internacional, después declararme muerto por complicaciones quirúrgicas imprevistas. Pero había un detalle que Mendoza no sabía: mi anestesia era falsa. 3 días antes de mi cirugía,
había coordinado secretamente con un anestesiólogo de confianza para sustituir la anestesia real con una solución que me mantendría consciente pero aparentando estar completamente sedado. Era peligroso, pero era la única manera de obtener evidencia directa y sobrevivir para testificar. Durante toda la cirugía mantuve control consciente mientras grababa cada palabra, cada movimiento, cada detalle de la operación de tráfico de órganos más sofisticada que había visto. Mendoza no estaba realizando cirugía de hernia. Estaba preparando mi cuerpo para extracción de órganos múltiples, riñones, hígado parcial, córneas, incluso válvulas cardíacas. Este nos dará casi 800,000 euros, le dijo a la enfermera mientras marcaba puntos de incisión en mi abdomen. Los riñones van a Mumbai, el hígado a Turquía, las córneas se quedan en Madrid. La enfermera, María González, era claramente cómplice experimentada. Conocía precios, contactos internacionales y métodos de preservación de órganos. Esta no era su primera operación de cosecha. ¿Ya tienes comprador para el corazón?, preguntó María. Todavía está demasiado sano para eso, respondió Mendoza. Pero si surge una emergencia, sabemos dónde conseguir uno fresco. Escuchar cómo discutían mi muerte y desmembramiento mientras yo yacía consciente en esa mesa fue la experiencia más aterradora de mi vida. Pero también fue el momento en que supe que tenía evidencia suficiente para encerrarlo para siempre. A las 2:45 de la madrugada, justo cuando Mendoza estaba a punto de realizar la primera incisión para extraer mi riñón derecho, mi equipo de apoyo irrumpió en el quirófano. Había coordinado que si no transmitía una señal de seguridad cada hora, un equipo SWAT entraría inmediatamente a la clínica. Policía. Manos arriba. Aléjense del paciente. La expresión de shock en el rostro de Mendoza fue inolvidable. Por primera vez en años, el cirujano perfecto había perdido control de su quirófano. Esto es una interferencia inadmisible en un procedimiento médico, gritó mientras levantaba las manos, aún sosteniendo un bisturí. Este paciente necesita cirugía urgente. Pero las grabaciones que había estado transmitiendo en vivo durante 4 horas ya habían sido enviadas al fiscal. Cada palabra, cada plan, cada detalle de su operación de tráfico de órganos había sido documentado. María González intentó destruir evidencia, volcando bandejas de instrumentos y tratando de borrar archivos del ordenador del quirófano. Pero era demasiado tarde. En los siguientes 5 minutos, arrestamos a Mendoza, María, el anestesiólogo cómplice, y 2 coordinadores administrativos que manejaban la logística internacional de venta de órganos. La red de tráfico de órganos más sofisticada de Europa había sido desmantelada por completo en una sola noche. La investigación de la Clínica San Rafael reveló horrores que superaron mis peores expectativas. En el sótano del hospital, Mendoza había construido una morgue secreta y laboratorio de preservación de órganos. Encontramos equipamiento valorado en 2 millones de euros, sistemas de preservación criogénica, máquinas de perfusión de órganos y tecnología de empaque para transporte internacional. Pero lo más escalofriante eran los registros detallados que Mendoza había mantenido de cada víctima. Paciente 23, Ana Ruiz, riñones, 45,000 euros cada uno. Córneas, 8,000 euros el par. Hígado parcial, 120,000 euros. Paciente 31, Miguel Torres, corazón, 280,000 euros. Pulmones, 150,000 euros el par. Riñones, 50,000 euros cada uno. En total, había documentación de 47 asesinatos durante 3 años, con órganos vendidos por más de 15 millones de euros. Los compradores eran una red internacional de hospitales corruptos, clínicas privadas sin escrúpulos, y traficantes de órganos en 12 países diferentes. Mendoza había creado una cadena de suministro global donde pacientes españoles inocentes eran asesinados para proporcionar órganos a compradores ricos en otros continentes. Su lista de espera no era para cirugías médicas legítimas. Era una lista de víctimas futuras cuya compatibilidad de órganos ya había sido evaluada secretamente. Había convertido su clínica en una granja humana de órganos, y cada paciente era ganado marcado para sacrificio. En custodia, el doctor Mendoza mostró una frialdad que me perturbó profundamente. No había remordimiento, culpa o reconocimiento del horror de sus crímenes. Solo irritación por haber sido interrumpido. ¿Sabe cuántas vidas salvé con esos órganos?, me dijo durante el interrogatorio. Por cada paciente que perdimos, salvamos 5 vidas en otros lugares.
Mendoza había desarrollado una filosofía completamente retorcida para justificar sus asesinatos. Los pacientes que elegí ya tenían vidas limitadas, empresarios estresados, personas con malos hábitos de salud, individuos sin contribuciones significativas a la sociedad. Sus órganos podían dar décadas de vida a personas más valiosas. Explicó meticulosamente cómo había perfeccionado su metodología durante años. Fase 1. Selección de víctimas basada en historial médico, situación financiera y red de apoyo familiar. Fase 2. Creación de diagnósticos falsos que justificaran cirugía inmediata. Fase 3. Extracción de órganos durante anestesia, manteniendo al paciente técnicamente vivo. Fase 4. Inducción de paro cardíaco controlado para simular muerte por complicaciones. Fase 5. Venta inmediata de órganos a compradores internacionales precoordinados. Era el sistema más eficiente posible, continuó Mendoza. Minimizaba desperdicios, maximizaba beneficios tanto económicos como médicos, y eliminaba burocracia innecesaria de donación tradicional. Había documentado cada procedimiento como si fueran artículos científicos, con análisis de eficiencia, márgenes de ganancia, y mejoras en el proceso implementadas a lo largo del tiempo. Para él, los 47 asesinatos no eran crímenes. Eran optimización de recursos médicos. La confesión de Mendoza abrió la investigación más grande de tráfico de órganos en la historia europea. Los contactos internacionales que había revelado llevaron a operaciones coordinadas en 12 países. En Mumbai, arrestamos al Dr. Rajesh Patel, quien había trasplantado más de 200 órganos provenientes de la red de Mendoza a pacientes ricos que pagaban hasta 500,000 euros por procedimiento. En Turquía, desmantelamos una clínica que había sido el centro de distribución para órganos destinados a Medio Oriente y Europa del Este. El Dr. Hassan Yilmaz había coordinado más de 300 trasplantes usando órganos de origen criminal. En total, la red internacional había facilitado más de 800 trasplantes ilegales durante 5 años, generando ganancias superiores a 100 millones de euros. Pero lo más perturbador era la sofisticación del sistema. Tenían laboratorios de compatibilidad TISUE en 4 continentes. Sistemas de transporte refrigerado para órganos. Red de médicos corruptos en hospitales prestigiosos. Sistema de pagos en criptomonedas para evitar rastreo. Documentación médica falsificada indistinguible de registros legítimos. Mendoza no era solo un asesino serial. Era el CEO de una multinacional criminal dedicada al comercio de partes humanas. Habíamos descubierto que el tráfico de órganos había evolucionado hasta convertirse en una industria global tan sofisticada como cualquier corporación legítima. El juicio del Dr. Mendoza se convirtió en el caso más mediático en la historia judicial española. Enfrentaba 47 cargos de asesinato en primer grado, tráfico internacional de órganos, asociación criminal y fraude médico masivo. Los testimonios de las familias fueron devastadores. Padres que habían perdido hijos durante cirugías simples, esposas que nunca entendieron por qué sus maridos sanos habían muerto en operaciones rutinarias. Carmen Torres, viuda de Miguel, testificó entre lágrimas: me dijeron que mi esposo había muerto por complicaciones imprevistas. Durante 3 años creí que había sido mala suerte. Ahora sé que fue asesinado por sus riñones. La evidencia era abrumadora: las grabaciones de audio de mi infiltración, los registros detallados de la morgue secreta, las confesiones de cómplices, y la cooperación de víctimas sobrevivientes de la red internacional. El jurado deliberó durante 6 horas. El veredicto: culpable en todos los cargos. Mendoza fue sentenciado a 47 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Matemáticamente, moriría en prisión después de cumplir más de 1,000 años. Sus cómplices recibieron sentencias de 25 a 40 años cada uno. Las familias de las víctimas recibieron compensación total de 50 millones de euros de los activos confiscados de la red criminal. El médico que había jurado salvar vidas pasaría el resto de la suya pagando por las que había destruido. El caso Mendoza resultó en reformas comprensivas del sistema médico español. Las vulnerabilidades que él había explotado fueron sistemáticamente abordadas para prevenir futuros casos de tráfico de órganos médicos. Nuevos protocolos de seguridad. Supervisión obligatoria de múltiples médicos en todas las cirugías. Sistemas de videovigilancia en quirófanos durante procedimientos. Auditoría sorpresa de historiales médicos por inspectores independientes. Verificación cruzada de diagnósticos por médicos no relacionados. Control de órganos.
Se estableció un sistema nacional de rastreo de órganos que documenta cada trasplante desde donante hasta receptor, eliminando la posibilidad de órganos anónimos sin documentación completa. Tecnología de monitoreo. Nuevos sistemas de monitoreo de pacientes durante anestesia que alertan automáticamente si hay actividad quirúrgica no autorizada o procedimientos que exceden el tiempo normal. Educación médica. Programas obligatorios de ética médica para todos los profesionales de salud, con énfasis especial en reconocer y reportar actividades sospechosas de colegas. Protección de pacientes. Nuevos derechos de pacientes que incluyen acceso inmediato a segundas opiniones médicas y presencia de observadores independientes durante cirugías complejas. La Asociación Médica Española estableció un fondo de compensación para víctimas de crímenes médicos y un programa de apoyo para familias afectadas. El legado de Mendoza se convirtió no solo en trauma, sino en mejoras sistemáticas que protegerían a futuros pacientes de depredadores con bata blanca. Después del juicio, trabajé con psiquiatras forenses para entender cómo un médico dedicado a salvar vidas se había convertido en el asesino serial más prolífico de España. Mendoza sufría de narcisismo patológico combinado con complejo de Dios. En su mente, había evolucionado más allá de la medicina tradicional hasta convertirse en un optimizador de recursos humanos. Factores que crearon al monstruo. Éxito médico temprano que inflató su ego hasta niveles peligrosos. Aislamiento social que eliminó checks and balances morales. Exposición constante a muerte que desensibilizó su empatía. Obsesión con eficiencia que deshumanizó a los pacientes. Codicia que transformó medicina en negocio puramente transaccional. Escalación criminal típica. Primeros casos de negligencia médica justificada. Experimentos con procedimientos no autorizados. Primer asesinato accidental seguido por venta oportunista de órganos. Desarrollo de red criminal y sistematización de asesinatos. Operación industrial completa con infraestructura internacional. ¿Por qué Mendoza no fue detectado antes? La profesión médica tradicional protege a sus miembros a través de códigos de silencio y resistencia a escrutinio externo. Los comportamientos que deberían haber sido señales de alerta fueron ignorados como excentricidades del genio. Mendoza había cultivado una reputación tan sólida que incluso anomalías obvias eran explicadas como métodos innovadores o dedicación excepcional. Señales de alerta que la profesión médica debería reconocer. Médicos que insisten en trabajar solos sin supervisión. Tasas de mortalidad estadísticamente anómalas en procedimientos rutinarios. Resistencia a auditorías o revisiones de casos por pares. Obsesión excesiva con aspectos financieros de tratamientos médicos. Deshumanización de pacientes en conversaciones profesionales. Mi recomendación: la medicina necesita sistemas de vigilancia interna tan sofisticados como los que usa para detectar enfermedades. El caso Mendoza me enseñó que en nuestra sociedad, donde veneramos a los médicos como salvadores, debemos recordar que detrás de cada bata blanca hay un ser humano capaz tanto de sanación como de destrucción. Mendoza había sido genuinamente uno de los cirujanos más talentosos de España. Su conocimiento médico era extraordinario, su técnica quirúrgica era perfecta, y su comprensión del cuerpo humano era enciclopédica. Pero había usado todo ese conocimiento no para curar, sino para matar de la manera más eficiente posible. Había pervertido cada año de educación médica, cada juramento ético, cada momento de confianza de pacientes. Durante los meses investigando a Mendoza, aprendí que la investigación médica criminal requiere no solo seguir evidencia, sino entender la psicología detrás de la corrupción de la vocación más sagrada de la humanidad. Este caso me enseñó que los criminales más peligrosos no son aquellos que odian la vida. Son aquellos que la comprenden tan profundamente que pueden manipularla, venderla y extinguirla con precisión científica. Y que a veces, la confianza que depositamos en los sanadores puede convertirse en el arma más letal contra nosotros mismos. Pero también me enseñó que la verdad médica, como cualquier verdad, siempre encuentra una manera de salir a la luz. Porque al final, incluso los médicos más perfectos cometen errores. Y yo estoy aquí para encontrar esos errores. La próxima vez que te pongan una bata de hospital, recuerda que detrás de cada médico hay motivaciones que tal vez nunca conocerás. Mendoza nos recordó que debemos confiar en la medicina, pero también verificar que la excelencia en cirugía no garantiza bondad en el corazón. Yo sigo aquí, investigando casos donde la curación se convierte en crimen, donde el bisturí se transforma en arma. Esto fue Tras la Pista.